Bueno, hay una palabra, carácter, que viene del latín y significa un hierro candente con el que se marcaban o se marcan todavía los animales, más específicamente el ganado. Sí, sí, ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Con el que se marcaban los animales para distinguirlos de los demás animales y darles una pertenencia. Ahora, si aplicamos esa palabra carácter a la vida del cristiano, sería como unas características o unas marcas que distinguen al seguidor de Cristo, al cristiano, al creyente, y que lo hace diferente a los demás del mundo. De hecho, recuerden que la Biblia enseña que nosotros como cristianos somos un pueblo especial, una nación santa, un pueblo apartado, ¿verdad? Diferente de los demás. Aunque vivimos en este mundo, pero como creyentes, como cristianos, somos diferentes, o por lo menos debemos ser diferentes a los demás. La Biblia también nos enseña que entre Dios más nos da, más nos va a exigir, ¿cierto? Entre más autoridad nos da, va a haber obviamente más oposición, vamos a tener más oposición. Y el plan del enemigo, el plan del detractor contra el creyente, contra el líder, contra el cristiano, ¿cuál va a ser? El de destruir, el de inutilizar, el de tratar de acabar, de desviar, de pervertir o de detener el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que generalmente no son nuestras capacidades ni nuestros dones los que nos van a garantizar que vamos a llegar a la meta, que vamos a llegar al cumplimiento de nuestros objetivos, sino más bien es el carácter, es nuestro carácter. Yo sé que todos nosotros conocemos personas con mucho talento, con muchas habilidades, con muchos dones, ¿verdad? Ya sea dentro del cristianismo, dentro de la iglesia, dentro de los creyentes, como aún también en el medio secular. Sin embargo, muchos de ellos también creo que conocemos que han llegado al fracaso. ¿Saben por qué? Por falta de carácter. Fallaron en su carácter. Hoy vamos a estudiar la vida de un hombre que yo sé que todos hemos escuchado de él, un hombre muy conocido por todos. Ha sido el hombre más fuerte que ha existido sobre la tierra. Yo sé que ustedes saben quién están pensando, ¿cierto? El hombre más fuerte que ha existido sobre la faz de la tierra. Su nombre, Sansón. El nombre Sansón significa hombre que brilla como el sol. Así que fíjense, Dios levantó a este hombre, Sansón, para que brillara en medio del pueblo hebreo. En una situación, en una época en que estaban pasando muchas dificultades el pueblo hebreo. Así que Sansón fue un hombre extremadamente fuerte. Repito, no ha existido sobre la faz de la tierra un hombre más fuerte que Sansón. Dice la Biblia que Sansón, con una quijada de burro, fíjense, una quijada de burro mató a 1000 hombres. Qué tremendo, ¿verdad? Miren, si Dios usó una quijada de burro, la pregunta es, ¿no podrá usarnos a ustedes y a mí? Si usó la quijada de un burro, imagínense, para matar a 1000 personas. Dice que en una noche mató a 30 enemigos. Mató a un león con sus manos. ¿Usted se imagina un león? Es algo impresionante. Arrancó las puertas de la ciudad de Gaza, las echó a sus espaldas y las llevó a un cerro cerca de Hebrón. Este hombre Sansón, imagínense la fuerza tremenda que tenía este hombre. Ahora, todos podríamos esperar un final glorioso con un hombre de estos, ¿verdad? Mas, sin embargo, mis hermanos, detrás de la vida de este hombre, detrás de la vida de Sansón, se esconde una de las tragedias más grandes que le puede llegar a suceder a un hombre.
a un líder espiritual. Sansón fue un hombre que, aunque dice la Biblia que de pequeñito Dios lo dotó con un montón de capacidades, de dones y de talentos, pero mis hermanos, Sansón hubo algo que nunca pudo llegar a dominar, y fueron sus instintos sensuales. Sansón fue un hombre extremadamente sensual. Así que mis hermanos, la falta de carácter de muchas personas, de muchos hombres, son lo que nos va a llegar a impedir llegar a nuestra meta. Cuando los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, los líderes, comenzamos a coquetear, mis hermanos, con el pecado, vamos a comenzar a tener problemas. Porque tal vez pensamos, nadie nos está viendo, nadie va a saber de esto, ¿cierto? Me tomo mis cervecitas por allí, me fumo mis cositas, veo pornografía, hago esto, hago lo otro, eso nadie se va a enterar. Mis hermanos, lo que estamos olvidando es que hay un ojo grande arriba, ¿cierto? Una cámara que está viendo absolutamente todo lo que estamos haciendo. Y no solo eso, aún lo que estamos pensando, lo que pasa por nuestro corazón. La Biblia dice que Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Miren, Salmo 139:2 dice: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Dios sabe todo acerca de nosotros. ¡Qué tremendo! Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga. Señor, vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Mis hermanos, ¿cuántos hemos olvidado esto, verdad? Dios conoce todo de nosotros, todo. Y aún así creemos, eso nadie lo va a saber, eso nadie se va a dar cuenta. Mis hermanos, recuerden que no hay nada oculto, dice, entre el cielo y la tierra. Tarde que temprano, todas las cosas salen a la luz. Vamos a comenzar a leer esta historia de Sansón y estudiarla, porque sé que tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros que debemos aprender. En Jueces, vamos allá al Antiguo Testamento, libro de Jueces, en el capítulo 13, vamos a leer desde el verso número 1. Dice la palabra de Dios: una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. En esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo: ¿recuerdan quién es el ángel del Señor? Ya saben, ¿cierto? Cristo. Esto es lo que llama una cristofanía, ¿verdad? Una preencarnación de Cristo. El ángel de Jehová, la Biblia enseña que es el mismo Señor Jesucristo. Le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. Fíjense, mis hermanos, que este hombre Sansón vino a este mundo con un propósito especial, ¿cierto? Dios trajo a este hombre Sansón con un propósito. ¿Y cuál era? Era el de liberar al pueblo de Israel del dominio o de los ataques o la esclavitud de los filisteos. Esa era su misión. Mas, sin embargo, mis hermanos, podemos notar aquí que aunque Dios nos haya encargado una misión, o haya un propósito para nosotros, mis hermanos, por nuestra falta de carácter,
podemos echar a perder ese propósito de Dios. Aún así sea la voluntad de Dios. Porque mis hermanos, Dios no va a obligar a nadie. ¿Qué mérito habría? ¿Qué mérito habría si Dios nos obligara a hacer las cosas? O sea, no tendríamos ningún mérito, ¿verdad? De hecho, la Biblia dice que la voluntad de Dios es que todos lleguemos al arrepentimiento. Pero sabemos que eso no pasa, ¿verdad? Porque no todos van a querer arrepentirse. Dios, repito, Dios generalmente respeta nuestras decisiones. Quiero que miremos estos textos, por favor. En Efesios capítulo 4, verso 22, dice la palabra de Dios. Fíjense, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Primera palabra, desháganse. Efesios 4:31 dice, líbrense de la amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de malas conductas. Colosenses 3:9. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Fíjense, mis hermanos, aquí las palabras, ¿cierto? Desháganse, líbrense, quítense, despójense. ¿Qué nos enseña, mis hermanos, esto? Que hay cosas, mis hermanos, oído, hay cosas que no debemos esperar que Dios las haga, sino que nosotros debemos hacerlas. Es nuestra responsabilidad hacerlas. No sé si alguna vez has orado, Dios, por favor, quítame las habladurías, la murmuración, el chisme, la envidia. Mis hermanos, es una oración incorrecta. ¿Saben por qué? Porque eso no le corresponde a Dios. Nos corresponde a nosotros quitar eso. A Dios, mis hermanos, Dios le corresponde, ¿sabe qué? Darnos el poder para hacerlo. Dios nos da el poder a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Pero nos corresponde a nosotros hacer nuestra parte. Hacer uso de ese poder que Dios nos ha dado. ¿El de qué? El de despojarnos, quitarnos, todas esas cosas que están impidiendo nuestro crecimiento espiritual. Hay cosas que debemos despojarnos. Usted se imagina, por ejemplo, a un atleta en 100 metros que vaya con ruana, con carriel, con sombrero. Imposible, ¿verdad? Imposible, va a llegar de último con toda seguridad. Él debe despojarse de todas aquellas cosas que le pesan y que le van a impedir que pueda llegar de primero a la meta. Así es con nuestra vida espiritual, mis hermanos. A nosotros nos corresponde despojarnos, quitarnos de esas cosas que nos están dañando, que nos afectan nuestra vida espiritual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el poder que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Para eso es el Espíritu Santo, para eso es el poder que Dios nos da, para que nosotros podamos actuar para nuestro bien. Así que, mis hermanos, si a pesar del poder que Dios nos da como creyentes, como cristianos, repito, un poder que no tiene el mundo, un poder que no tiene el incrédulo, un poder que no tiene el creyente, pero nosotros cuando realmente nos acercamos a Dios y Dios nos salva, nos da ese poder, repito, que no tiene el mundo. ¿Cuál poder? El de poder decir no al pecado, no a la tentación, no a esto, no a aquello. Mis hermanos, no piensen ustedes que, por ejemplo, el creyente, el Hijo de Dios, puede decir, ay Señor, quítame el deseo sexual para las mujeres. Dios no va a hacer eso, mis hermanos, porque ¿en qué monstruo te va a convertir? Eso no va a pasar. Pero Dios nos va a dar algo mucho mejor. ¿Saben cuál es? El poder para poder decir no, para apartarme de esas cosas, ¿cierto? Repito, un poder que no tiene el mundo, un poder que no tiene el incrédulo. Así que si después de
nosotros estar investidos de ese poder. ¿No lo hacemos? Pues entonces después, mis hermanos, no le echemos la culpa a Dios por las cosas o por las consecuencias de ese pecado. Sigamos con nuestra historia. Jueces capítulo 14. Vamos a leer del 1 al 3. Dice: cierto día, estando Sansón en Timat, se vio atraído por una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: me gusta esa joven filistea de Timnat y quiero casarme con ella. Consíganmela. Pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todas las israelitas con la que puedas casarte?, preguntaron. Jóvenes solteros y solteras, ¿no habrá una personita en todas las iglesias de Bogotá o de Colombia? ¿No habrá un cristiano, una cristianita con la cual tú puedas llegar a tener una relación? ¿No hay ninguna? Eso decía Sansón. No, yo quiero es esta. Dice, sus padres se opusieron. ¿Por qué tienes que ir a los filisteos, a los paganos, a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre: consíguenmela, a mí me gusta ella. Como quien dice, de malas, ¿cierto? De malas. A mí me interesa un comino lo que piense Dios. A mí me interesa es lo que yo pienso. Esa palabra, fíjense, esa palabra gustar es una palabra que en su original significa atracción por la vista. A él le gustaba, o sea, Sansón no veía en las mujeres, no estaba buscando en las mujeres algo espiritual. A él era lo menos que le importaba. Sansón solo veía, ¿sabe qué? Solo veía sus curvas, sus escotes, sus piernas, su caminar. El resto le interesaba un comino. No tenía ningún interés en entablar una relación con una mujer que amara a Dios, con una mujer que tuviera temor de Dios, con una mujer que tuviera respeto por Dios. A Sansón, repito, le importó un comino lo que Dios pensara. A él solamente le interesaba lo que era recto ante sus ojos. Así eso desagradara a Dios. A Sansón no le interesó que fuera recto delante de los ojos de Dios o que fuera correcto ante los ojos de Dios, ¿no? A él le importó era lo que era correcto ante sus ojos. Fíjense, mis hermanos, el rey de Israel, el santo de Israel, el hombre a quien Dios levantó para ser un ejemplo a su pueblo Israel, hizo, mis hermanos, absolutamente todo lo contrario a lo que Dios le había mandado. Dios escogió a Sansón para poner orden y autoridad y santidad a su pueblo. Y Sansón, mis hermanos, se convirtió precisamente en el ejemplo contrario, en el mal ejemplo para el pueblo de Israel. Y Sansón, según nos enseña aquí la palabra de Dios, se regió solamente por lo que era recto ante sus ojos. Mis hermanos, fíjense lo siguiente: nosotros en este mundo, en cada momento, nos vamos a encontrar ante el mismo dilema de Sansón. O hacemos lo que es correcto de los ojos de Dios, o hacemos lo que es correcto ante nuestros ojos. Aquí Sansón, fíjense, el ungido de Dios, repito, al hombre que Dios levantó para hacer volver los ojos del pueblo de Israel a su Dios, se convirtió, repito, en el peor ejemplo del pueblo de Dios, en el peor ejemplo para este pueblo hebreo. Sansón se metió en tremendos problemas. ¿Saben por qué? Por desobedecer la voz de Dios. Mis hermanos, se lo aseguro bajo la autoridad de la palabra de Dios, que si nosotros, conociendo la palabra de Dios, hacemos lo contrario, nos vamos a meter en problemas. Te vas a meter en problemas en cualquier momento. No tengas la menor duda. Sansón, fíjense, fue y se casó con una mujer que no debería casarse. Y después se casó con otra que tampoco debería casarse. Fíjense, hizo todo lo contrario.
a lo que Dios le había mandado que debía hacer. Mis hermanos, muchas de las marcas, muchas de las señales que tal vez llevamos en nuestro cuerpo no son más que el resultado de malas decisiones, el resultado de desobedecer la voz de Dios. Son el resultado de hacer cosas que Dios nos ha mandado que no debemos hacer. Pero a pesar de la desobediencia de Sansón, a pesar de lo necio que fue Sansón, ¿saben qué pasó? Dios permitió que el cabello de Sansón después volviera a crecer para enseñarnos, mis hermanos, que su misericordia, que la misericordia del Señor es grande. Dios, mis hermanos, Dios es bueno y sus misericordias son para siempre. Cuando a veces pensamos que ya hemos agotado la paciencia de Dios, decimos, yo creo que Dios ya conmigo ya no tiene más paciencia, se acabó su bondad, su gracia, su misericordia. Mis hermanos, cuando pensamos eso a veces, mis hermanos, vemos de un momento a otro, una vez más, su gracia y su misericordia, porque ellas, mis hermanos, nunca se agotan. Nunca se agotan. Ahora, mis hermanos, escúchenme en esto. El corazón del hombre no ha cambiado a través de toda la historia. No ha cambiado. Por eso también hoy día vemos a mujeres que han caído y siguen cayendo en el error de creer, de pensar que a través de sus cuerpos van a atraer o a conseguir esposo, van a atrapar a un hombre, van a conseguir el padre de sus hijos. Por eso las mujeres también, como siempre ha existido tal vez, pero hoy, obviamente tal vez con mucha más fuerza, las mujeres, mis hermanos, visten de una manera que ni siquiera deberían hacerlo. Bueno, ahí sí lo deberían hacerlo en la alcoba de su esposo. Se ponen unas minifalditas que uno no sabe si son falda o es un cinturón ancho. Visten, mis hermanos, a medio vestir, mostrando todo, pensando equivocadamente que es la manera de conseguir novio, marido o esposo. Mis queridas mujercitas, jovencitas especialmente, les digo, mi mejor consejo, yo soy hombre, créanme por favor, así nunca van a encontrar esposo. Nunca. Van a encontrar tal vez hombres que las van a usar, que las van a utilizar y después las van a botar como servilletas usadas a la basura. Porque no es lo que un hombre está buscando en una mujer, se lo aseguro. No es lo que un hombre está buscando en una mujer. Miren, Proverbios 31:30 dice, el encanto es engañoso y la belleza no perdura. Pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Aquí la palabra encanto significa belleza exterior. Solo lo de afuera. Hombres, varones, jóvenes, no te dejes engañar de una mujer solo por su encanto exterior. No te dejes engañar solamente por sus curvas, por su minifalda, por sus piernas, por su escote. Porque no es lo que Dios quiere para ti. No es lo que Dios quiere para ti. Solo la belleza física, mis hermanos, no es lo que Dios tiene para ti. Dice, engañosa es la belleza exterior y vana, o sea, vacía, hueca, la hermosura. Es solo un engaño. Si te enamoras de una personita que conociste en la calle, por ahí, en el bar, en la cantina, en la discoteca, en las redes sociales, pero no es una persona que ama, que honra a Dios, que respeta a Dios, mire, también se lo aseguro bajo la autoridad de la palabra de Dios que va a tener por lo menos el 70 u 80% de probabilidades,
de que te va a engañar, de que te va a traicionar. Porque no es la manera en que Dios lo ha diseñado. En 1 Timoteo capítulo 2, verso 9 dice, y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. La palabra modesta, mis hermanos, significa ¿qué? Con decencia, con moral, con respeto a la moral. Y esto, mis hermanos, no lo estoy diciendo yo. No lo dice un fanático predicador, lo dice Dios a las mujeres. Mujeres, Dios les manda que se vistan de una manera decente. Elegante, sí, pero decente. Esto obviamente está dirigido a las mujeres de Dios, a las mujeres cristianas, a las creyentes, porque las del mundo, las de afuera se van a reír de esto. Se van a reír de esto, porque obviamente no lo van a entender. Así que mujeres, tengan mucho cuidado de la manera de vestirse. Una mujer puede ser elegante, pero no vulgar, que es diferente. Y especialmente las mujeres casadas con mucho más cuidado. Algunas dicen, no, pero es que se ponen aquí el cinturón gruesito. Ay, pero es que no me respetan, me miran con irrespeto. Mis queridas damitas, quiero recordarles que no estamos en el paraíso, no estamos en el cielo, estamos en un mundo caído. Cuando estemos en el paraíso, ya no vamos a tener ropa tal vez. Eso le pasó, recuerdan a Adán y Eva, estaban sin ropa, ¿verdad? Y no había nada, no pasaba nada. Pero estamos en un mundo caído, lleno de pecado, de maldad. Entonces no esperen que las respeten si ustedes no se hacen respetar. Más adelante en el libro de Jueces vemos que Sansón hizo una fiesta. Está en Jueces 14, que no lo coloqué aquí precisamente, eso me pasó. Hizo una fiesta y en esa fiesta propuso una apuesta. Y les dijo a los invitados, si ustedes me adivinan el acertijo en 7 días, les daré un premio especial. Pero si no lo adivinan, entonces ustedes me van a dar el premio a mí, ¿verdad? Como ellos no pudieron averiguar ese acertijo, miren lo que pasó. Jueces capítulo 14, verso 15. Dice lo siguiente. Al 4.º día le dijeron a la mujer de Sansón, seduce a tu esposo para que nos explique el acertijo. De lo contrario, quemaremos la casa de tu padre contigo adentro. ¿O acaso nos invitaste a esta fiesta solo para empobrecernos? Fíjense, mis hermanos, la belleza de estos hombres, ¿no? Fíjense la belleza de amigos que tenía la mujer de Sansón. Eran unos amigos muy espirituales. Le hicieron esta amenaza a esta mujer. Vamos a quemarte, vamos a quemar a tu papá y tu casa y contigo dentro de esa casa. Si no nos averiguas cuál es el acertijo para que podamos ganar esa apuesta. Entonces fíjense lo que sucede aquí. Estamos en Jueces 14, ¿no? Entonces versos 16 y 17 dicen, entonces la mujer de Sansón fue a verlo y con lágrimas le dijo, tú no me amas, me odias. Le propusiste un acertijo a mi gente, pero no me contaste a mí la solución. Qué astuta, ¿no? Ni a mi padre ni a mi madre les di la respuesta, contestó él. ¿Por qué te la revelaría a ti? Entonces ella no dejaba de llorar cada vez que estabas con él y siguió llorando hasta el último día de la celebración. Finalmente, cuando llegó el 7.º día, él le dio la respuesta porque lo estaba fastidiando con tanta insistencia. Y ella les explicó el acertijo a los jóvenes. ¿Cómo les parece? Una advertencia para los hombres, una advertencia para los varones. Mis hermanos, las mujeres son muy bonitas, son muy hermosas, son muy bellas. Hay que amarlas, hay que honrarlas, hay que respetarlas, ¿cierto? Pero las mujeres son también muy astutas, muy astutas. Y muchas veces esas lágrimas, a veces, no siempre, ¿no? Pero a veces las lágrimas de las mujeres no son más que lágrimas de cocodrilo.
¿Saben por qué viene el cuento de lágrimas de cocodrilo? Porque los cocodrilos cuando están matando a la presa, la están devorando, ¿sabe qué? Están llorando. ¿Cómo les parece? Están matando a la presa y están llorando al mismo tiempo. Y muchas veces esas lágrimas de mujeres no más que esto, lágrimas de cocodrilo, como en este caso, fíjense, la mujer de Sansón. Son a veces también muy manipuladoras y tenemos que tener discernimiento también para saber si las lágrimas son reales o son las de cocodrilo. Mis hermanos, la mujer que te incite a caer, la mujer que te inste a caer, es una mujer que Dios no quiere para ti. Así de sencillo. Proverbios capítulo 5, versos 3 y 6 dicen: pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel y su boca es más suave que el aceite. Dice, pero al final ella resulta ser tan amarga como el veneno, tan peligrosa como una espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen derecho a la tumba, pues a ella no le interesa en absoluto el camino de la vida. Va tambaleándose por un sendero torcido y no se da cuenta. Aquí, mis hermanos, la mujer inmoral, en otra versión dice la mujer extraña, es una mujer que Dios no quiere para ustedes, varones. Dios no quiere eso para usted. Fíjense que dice ahí, dice palabras dulces como la miel. ¿Qué significa eso? Que te va a decir cosas bonitas, ¿cierto? ¿Cómo estás de lindo? ¿Cómo estás de bello? ¿Cómo estás de guapo? ¿Cómo llegaste de bien de por allá de los Estados Unidos? Te pareces a Tom Cruise. Ahora lo que no te va a decir es que Tom Cruise, pero el hijo de Celia Cruz, ¿no? Pero fíjense, usa palabras dulces, amorosas, ¿para qué? Para manipularlo, para engañarlo. Proverbios capítulo 7, verso 21 dice: y así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. Él la siguió de inmediato como un buey que va al matadero. Era como un ciervo que cayó en la trampa, en espera de la flecha que le atravesaría el corazón. Era como una ave que vuela directo a la red sin saber que le costaría la vida. Qué tremendas que son las mujeres, ¿no? Bueno, algunas, ¿no? Algunas, las que no son de Dios, las que son del mundo. Vamos a ir a Jueces nuevamente para mirar el desenlace de esta historia maravillosa. Jueces capítulo 16, el verso 4 y 5 dice: tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron: seduce a Sansón, otra vez, ¿no? Otra vez, miren, seduce a Sansón para que te diga qué lo hace tan fuerte y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte. Luego, cada uno de nosotros te dará 1,100 piezas de plata. Así que Dalila le dijo a Sansón, esta ya era otra, ¿no? Era otra, imagínense, otra belleza. Dime por favor, ¿qué te hace tan fuerte y con qué podrían amarrarte sin que te liberes? Fíjense que si nosotros seguimos leyendo la historia, Sansón al comienzo comenzó como a juguetear, ¿no? Como a tomarla el pelo, no le reveló obviamente su secreto, pero debido a la insistencia y a las lágrimas de cocodrilo y a la manipulación de esta mujer, después, al final, Sansón terminó cediendo a sus encantos, a sus dulces palabras, a su sensualidad. ¿Y qué pasó? Le reveló el secreto de su fuerza. Por eso, mis hermanos, la Biblia nos exhorta a que no entablemos lazos, relaciones fuertes, ya sea de negocios, menos amorosas, con personas que no teman a Dios. ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, es más fuerte la presión que viene de allá que la que va de aquí para allá. ¿Saben por qué? Porque es más fácil pecar que no pecar, ¿cierto? Es más fácil pecar que oponernos al pecado.
o a la caída. Mis hermanos, nunca como antes en estos tiempos estamos tan expuestos a la presión del mundo. Por cualquier lado que vamos a encontrar propagandas, fotos, videos, redes sociales, internet, todas esas cosas, mis hermanos, vamos a encontrar, ¿sabe qué? Solo invitación a la inmoralidad. Por cualquier lado que nosotros vamos a encontrar eso. Y a eso, mis hermanos, a eso agréguele el montón de mujeres por las calles a medio vestir. Eso, mis hermanos, es una presión demasiado fuerte. Son tiempos muy peligrosos, que es muy difícil, mis hermanos, es muy difícil mantenernos firmes. La Biblia, ¿qué solución da? No coquetear con el pecado. No juegues con el pecado. No te arrimes al barranco a la orilla porque te puedes caer en cualquier momento. Huid, dice el Señor, huid del pecado. Para eso, repito, Dios nos ha dado, como creyentes, nos dio un poder, ¿cierto? El poder del Espíritu Santo. Para poder rechazar, para poder repeler esas cosas que nos van, mis hermanos, nos van con seguridad a llevar al abismo. Proverbios 6:27 dice: ¿acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? No juguemos con el pecado, hermano, no juegues con el pecado. Miren, un día, 2 días, 3 días, una semana, 15 días, un mes, que nos alejemos de la comunión con Dios, nuestro carácter va a comenzar a cambiar sin darnos cuenta, y ya no vamos a soportar, mis hermanos, ni siquiera que nos miren feo, porque solo nuestra comunión, nuestra relación con Dios nos puede mantener fuertes ante la caída. Jueces capítulo 16, verso 15 y 17 dice: entonces Dalila, haciendo pucheros, le dijo: ay, la niña, no, pobrecita, ¿cómo puedes decirme te amo si no me confías tus secretos? Ya te has burlado de mí 3 veces y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte. Día tras día lo estuvo fastidiando hasta que se hartó de tanta insistencia. Entonces finalmente Sansón le reveló su secreto. Hombres, hay que tener cuidado con el sonsonete de las mujeres, ¿cierto? Y dele lo mismo. Hay que tener discernimiento, porque repito, las pueden estar manipulando. Entonces finalmente Sansón le reveló su secreto. Nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Mis hermanos, sucedió lo que no debería haber sucedido. Le contó lo que no debería haberle contado. Le reveló su secreto. El secreto que era tal vez entre él y Dios. Se lo reveló, ¿y qué pasó? Lo agarraron y lo encerraron. Jueces, verso 21, capítulo 16. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Dice, ¿qué fue lo primero que le hicieron? Dice, le sacaron sus ojos. ¿Qué significa eso, mis hermanos? ¿O cuál es la enseñanza aquí? Que lo primero, mis hermanos, que hace el pecado en nuestra vida es cegar nuestra visión espiritual. Cuando caemos, cuando pecamos, perdemos toda visión espiritual, todo discernimiento, mis hermanos. No podemos discernir lo bueno de lo malo, lo santo de lo profano. Entonces, ¿qué va a pasar? Ah, no, pero es que eso es normal. Todo el mundo lo hace. ¿Qué le veo qué malo tiene eso si todo el mundo lo hace? No hay visión espiritual, mis hermanos, porque no podemos discernir lo santo de lo profano. Ahora fíjense, mis hermanos, hasta dónde fue reducido este hombre de Dios. ¿Saben por qué? Por comenzar a coquetear con el pecado.
por su sensualidad, por no dominar sus instintos. Verso 25. Los presentes, ya medio borrachos, exigieron: traigan a Sansón para que nos divierta. Así que lo sacaron de la prisión para que los entrevistara, para que los entretuviera, y le pusieron de pie entre las columnas que sostenían la azotea. Fíjense, mis hermanos, cómo nuestro testimonio puede llegar a convertirnos en instrumentos de burla del mundo. Nuestro mal testimonio. Pero ¿acaso tú no eras cristiano? ¿Tú no ibas a la iglesia acaso? ¿Tú no eras el que me hablabas de Cristo? ¿Tú no eras el que predicabas? Y mírenlo ahora, ¿convertido en qué? Mis hermanos, la pregunta es: ¿qué hace un creyente o una creyente, un hijo de Dios o una hija de Dios supuestamente? Fornicando, adulterando, mintiendo, robando, etcétera, etcétera. ¿Qué hace? Está en el lugar equivocado. Nos convertimos, mis hermanos, en burla del incrédulo. Se burlan de nosotros. Nadie nos quiere escuchar. Nadie nos va a creer. Cuando usted le quiera compartir a alguien, me digo, no le va a creer, se va a burlar de usted. Mírelo. ¿Qué viene usted a hablarme a mí? ¿De qué vine a hablarme? Esto fue, mire cómo convirtieron a este hombre en el hazmerreír de esos incrédulos. Lleguemos a convertirnos como vimos el domingo pasado, ¿recuerdan? Romanos 2:24. No es extraño que las escrituras digan: los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa ¿de quién? De nosotros, ¿verdad? Por causa de nosotros que decimos ser cristianos, que decimos ser creyentes. Si no va a ser testimonio, mis hermanos, por lo menos diga que usted no es cristiano. Es normal, ¿verdad? Es normal. Yo no soy cristiano, punto. Pero no diga que usted es cristiano, que es creyente, que ama a Dios y está mostrando todo diferente. Fíjense lo siguiente, Ibia. Sansón, el rey de Israel, el hombre de Dios, ahí está sufriendo, sometido al escarnio más grande público. Y los enemigos de Dios se burlan de él, se mofan de él. Mis hermanos, es exactamente lo que sucede hoy día con el mundo. El mundo se burla, el mundo se goza, el mundo se alegra cuando un hijo de Dios está sufriendo. Ellos se gozan de eso. Eso los divierte, eso los hace gozar con el sufrimiento de los hijos de Dios. Pero mis hermanos, aquí el Señor Jesucristo, Dios mismo, se propone hacer algo nuevo con este hombre que parece que está derrotado, que está acabado, que está perdido, que está destruido. ¿Saben por qué? Porque la gracia del Señor, la misericordia del Señor, mis hermanos, continuaba sobre él, a pesar de lo que había hecho. Y esto, mis hermanos, nos debe enseñar también a nosotros que aunque veamos hoy día persecución, sufrimiento, aflicción, dolor, podemos confiar y podemos tener la certeza de que la gracia del Señor, que la misericordia del Señor puede estar aún para cada uno de nosotros. Sus misericordias, dice, son nuevas cada mañana. Verso 28 dice: entonces Sansón oró al Señor: soberano Señor, acuérdate de mí otra vez. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Con un solo golpe, déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis 2 ojos. Ahora, mis hermanos, fíjense aquí lo siguiente. Aquí podemos notar, de cierto modo, la fe de Sansón, ¿cierto? Había fe en Sansón, pero también podemos notar la mala motivación de la oración de Sansón. Lo que Sansón está pidiendo movido por su sed de venganza. Él quiere vengarse de los que le sacaron, dice, sus ojos. Sansón no dice: Señor, devuélveme la fuerza para honrarte, para glorificarte, para
para obedecerte, para darte a ti la gloria. No, Él no está diciendo eso. Él dice, Señor, devuélvame la fuerza para vengarme de estos que me sacaron los ojos. Hay una motivación, ¿cierto? Equivocada también. Su último deseo es un deseo carnal, es un deseo sensual, es un deseo de venganza. Pero Sansón, fíjese que Sansón no pudo ni siquiera distinguir, no pudo discernir que fueron precisamente sus ojos los que lo llevaron a esta situación, los que lo han metido en semejante problema. Sansón no podía discernir que eran precisamente sus ojos su mayor debilidad. No pudo discernir que eran sus ojos los que lo llevaron precisamente a desobedecer a Dios. La verdad es que si Sansón hubiese sido un poquito más espiritual, Sansón debería haber estado feliz, ¿cierto? Contento, agradecido, porque le sacaron sus ojos, que era lo que lo estaba llevando a esa condición de apartarse de Dios. Ahora, otra cosa aquí es que la fuerza de Sansón era evidente, ¿cierto? No hay duda. Sansón era un hombre extremadamente fuerte, pero al leer las escrituras podemos darnos cuenta que su fuerza no radicaba en sus músculos. ¿Se han dado cuenta de eso? O sea, Sansón no era un fisicoculturista, no iba al gimnasio, no alzaba pesas. Por eso los enemigos le preguntan a Sansón por la fuente de su fuerza. Dicen, ¿cuál es la fuente y la fuerza de Sansón? ¿De dónde proviene esa fuerza? Porque no vemos que sea un hombre así como fortachón. Miren ustedes, por ejemplo, mi Edguitar, que tuviera una fuerza increíble, diría, Edguitar, pero ¿de dónde tiene la fuerza? Pero no se ve la fuerza por ningún lado. Era algo así como Sansón, ¿cierto? No, Sansón, pero ¿dónde está su fuerza? Pero no se ve. Debe haber un secreto de la fuerza de Sansón. Así que mis hermanos, Sansón no poseía su fuerza, o la fuerza de Sansón no provenía de sus músculos. La fuerza de Sansón provenía de Dios. Dios era su fuerza, mis hermanos. Dios era su fuerza. La fuerza de Sansón dependía de su comunión con Dios, su relación con Dios. Ahí estaba la fuente de la fuerza de Sansón. La pregunta, mis hermanos, es: ¿de dónde depende tu fuerza espiritual? ¿De dónde depende? ¿De los hombres? ¿De los amigos? ¿Del gobierno? ¿Del poder? ¿De la fama? ¿Del dinero? ¿De su orgullo? ¿De dónde proviene, mis hermanos? ¿De dónde proviene tu fuerza? ¿Estás dependiendo y confiando en una fuerza diferente que no sea la fuerza de Dios? ¿Estás dependiendo y confiando de una fuerza extraña en lugar de depender de la fuerza y el poder que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como cristianos, como creyentes? ¿Qué es lo que normalmente debemos hacer? Lo que hizo Sansón, ¿verdad? Pero sin la motivación equivocada. Alzar nuestros ojos a Dios. Y primero arrepentirnos. Pedirle perdón. Implorar su gracia y su misericordia, que la necesitamos, mis hermanos, en cantidades. Su gracia, su misericordia y su favor. ¿Dónde? Una vez más, ¿dónde? Piénselo. ¿De dónde proviene tu fuerza? ¿De quién estás dependiendo? ¿En quién estás confiando? De hecho, la Biblia dice, en vano trabaja el hombre, ¿cierto? En vano trabaja. En vano se esfuerza cada día. En vano se levanta a las 4 de la mañana y llega a las 11 de la noche a la casa. En vano. Si Dios no está ahí con nosotros, si Dios no está ayudándonos, si Dios no está fortaleciéndonos. Usted puede levantarse a las 4 de la mañana y llegar a las 11 de la noche, pero si Dios está contigo,
Vas a tener fuerzas, vas a tener aliento cada día. Te vas a levantar como si cada mañana fuera nuevo. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo y confiando en la verdadera fuerza y en el verdadero poder, que solo puede venir de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en tu vida. Amén. Yo quiero invitar al grupo de alabanza, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, te damos como siempre, Señor, las gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus enseñanzas, por tus consejos, por tus exhortaciones, por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, porque aunque tú te has ido, Señor, al cielo, no nos has dejado solos. Nos has dejado tu Espíritu Santo y nos has dejado tu palabra. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, porque tu misericordia, Señor, porque tu gracia son grandes. Tu favor, Padre Santo, para cada uno de nosotros es grande, Señor, porque aunque constantemente, Señor, te estamos fallando, aunque muchas veces nos hemos alejado de tu presencia, de tu comunión, tu gracia y tu misericordia, Señor, han estado ahí para ayudarnos, para librarnos de quién sabe cuántas cosas, cuántos males, cuántos peligros. Porque tú eres bueno, Señor, y tú continúas, Señor, cada día llamándonos, trayéndonos, hablándonos. Tú usas, Señor, muchos instrumentos, amigos, amigas, acontecimientos, predicaciones, canciones, tantas cosas que tú puedes usar, Señor, cada día para traernos, para acercarnos a ti, para permitir que tu gracia, que tu misericordia, que tu favor nos guarden y nos protejan. Señor, primeramente queremos pedirte perdón, Señor. Pedirte perdón, Padre Santo, porque tal vez con nuestra falta de carácter hemos invalidado, hemos impedido, hemos obstaculizado, Señor, tal vez planes y propósitos que tú has trazado para nuestra vida, Señor. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus exhortaciones, por tus consejos, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tu favor y porque tu gracia, Señor, nos tiene apartado de cada uno de nosotros, bendito Dios. En esta mañana, Señor, yo ruego, Señor, por este grupo de tus hijos aquí presentes, por aquellos que tal vez nos puedan oír, escuchar, Señor, por las redes. Yo ruego, Señor, por sus vidas. Ruego, Padre Santo, para que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, en cada uno de ellos sea dándole, Señor, esa fuerza, ese vigor, ese discernimiento, Señor. No permitas, Padre Santo, que su visión espiritual, Señor, sea quitada, sino que puedan, bendito Dios, poder discernir, poder diferenciar, Señor, lo malo de lo bueno, lo santo de lo profano, lo puro de lo impuro, y puedan, Señor, tomar las decisiones correctas cada día, Señor, que solo va a traer bendición para cada uno de nosotros. Bendito Dios, gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.